Bueno, me pidieron que hablar de una patología que realmente me gusta mucho y me gusta básicamente porque hay un incremento muy importante en la incidencia mundial, en la prevalencia mundial de esta patología y todos, gastroenterólogos, internistas, médicos generales, tenemos que estar muy atentos a los síntomas del paciente para poderla encontrar y documentar. Empezamos ambientándolo con un caso clínico, un paciente hombre, 51 años, con disfagia de 2 meses de evolución, quien había presentado una impactación, no le dio mayor relevancia, él lo resolvió con medidas caseras y nos llegó pues a endoscopia digestiva. Y empezamos a hacer la endoscopia y ya uno va pensando en el probable diagnóstico y empezamos a ver cambios muy sutiles sobre la mucosa y eso es lo que tenemos que tener muy presente. Ahí al principio de las imágenes veíamos algo de traquealización. Después vemos unas imágenes muy tenues de surcos lineales y eso ya nos va dando un indicio muy importante de que la disfagia, la dificultad para la deglución en este paciente, probablemente está determinada por una causa básicamente inflamatoria. Las biopsias en este paciente reportaron 25 eosinófilos por campo que son compatibles con esofagitis eosinofílicas, que es el motivo de esta presentación. Pero mira qué importante este hallazgo aquí arriba. Esto se llama esófago en papel crepé y ahí casi que te da el diagnóstico endoscópico de la patología. Entonces, característicamente esta patología puede ir desde una endoscopia normal a esta fragilidad muy importante inflamatoria del esófago. Entonces, eso fue un hallazgo incidental. Cuando usted retira el endoscopio, casi siempre ve estas laceraciones y dice, oiga, ¿por qué? Y el por qué es básicamente que es un fenómeno inflamatorio epitelial muy evidente en estos pacientes. Hoy en día se constituye la segunda causa de esofagitis crónica después de la esofagitis péptica, pero debemos tenerla, digamos, muy presente. Es la primera causa de impactación en el adulto joven, es más frecuente en hombres, entonces tenemos que buscarlo obviamente más sistemáticamente, pero igual puede comprometer mujeres. Y una cosa muy importante y es que genera un compromiso muy importante en la calidad de vida de los pacientes. Son 25 minutos, ¿no? Empezaste en 20 ahí. Sí. Son 25. Sí. Eso se los cobro porque iban ya. Sí. Se define histológicamente como una enfermedad inflamatoria crónica tipo 2 que está mediada por células T y generalmente encontramos en estos pacientes un factor de riesgo dado por atopías, eso tenemos que interrogarlo, alergia alimentaria y factores genéticos. Y mire que genera unos cambios endoscópicos muy interesantes que todos estamos conociendo en el día a día y genera claros síntomas de disfunción esofágica, pero con el síntoma más severo que yo digo en la interpretación de los síntomas esofágicos, que es la aparición de disfagia en nuestros pacientes. Los objetivos básicamente van a estar orientados a hacer una evaluación, cómo debemos evaluar nuestros pacientes, pero está orientado en un concepto que ha impactado y realmente ha impactado en el mundo, porque yo creo que la mayoría de las enfermedades inflamatorias van a tener que aplicar el concepto del Treat to Target Approach que todos conocemos en este momento en enfermedad inflamatoria intestinal. Así lo resalta esta publicación de Gastroenterology del 2020 y nos dice, oiga, este treat to target para el manejo del paciente con esofagititis eosinofílica tendría que estar basado en el mismo sentido, el mismo criterio que lo hacemos en enfermedad inflamatoria. Y la pregunta es, ¿por qué los pacientes están mejorando marcadamente sintomáticamente? Digamos que décadas atrás, claro, lo que a uno le interesa es que el paciente mejore sintomáticamente, es lo que más queremos, pero también tenemos que ver qué está pasando detrás de esa mejoría. Y eso es lo que busca el Treat to Target, tratar de ir al objetivo esencial. ¿Dónde nace la inflamación? Y si son objetivos, ¿cómo podríamos influenciar ese tipo de objetivos para evitar la progresión y las complicaciones de una enfermedad? Entonces vamos a partir de ese hecho y en ese sentido, en estas últimas décadas ha habido un desarrollo muy importante en el entendimiento de esta patología, sobre todo en la visión de identificación de fenotipos, porque los fenotipos permiten identificar qué tipo de tratamiento podríamos dar a nuestros pacientes y además que hay unos factores de riesgo que podemos modificarlos desde el principio de la patología. Entonces, cuando hablamos de objetivos de tratamiento, tenemos esta gran cantidad de opciones. Y quizás eso es lo más interesante, porque no nos cerramos al esquema terapéutico tradicional y tenemos un camino en adelante que recorrer muy amplio.
¿Qué es lo que sucede fisiopatológicamente en estos pacientes? Siempre va a haber un antígeno, un alergeno, usualmente está en el ambiente o está en los alimentos. Más frecuentemente se han identificado los alimentos, que desata una serie de reacciones inflamatorias de proteína, donde participan proteínas inflamatorias, receptores celulares, células inflamatorias, muchas de ellas especialmente dadas por los mastocitos, los eosinófilos, basófilos, participan todos los que tienen que ver con alergia y que finalmente a nivel de la lámina propia genera ese componente inflamatorio que clínicamente se va a traducir entonces en síntomas de disfunción, muchos de ellos con disfagia y algunos de ellos incluso con dolor torácico. Pero el punto es que esta respuesta inflamatoria puede que se perpetúa, es la que da lugar a las complicaciones, entonces tenemos que evidenciar que pacientes están cursando con básicamente inflamación o con ya remodelación, que es el proceso de cicatrización, de inflamación, reparación, hasta que podemos llegar a un punto en el cual tenemos complicaciones complejas en estos pacientes, como el esófago estrecho, que en algunas ocasiones se nos pudiera pasar desde el punto de vista endoscópico. El diagnóstico básicamente lo hacemos con endoscopia digestiva, hallazgos clásicos en la endoscopia. Una de las sugerencias que se ha hecho es que deberíamos nosotros sistemáticamente hacerlo con ese sistema, que es el sistema EREFS. ¿Eso qué quiere decir? Esas son las siglas para los hallazgos endoscópicos, digamos, más relevantes. Todos deberíamos utilizarlo, eso facilita la investigación, pero sobre todo facilita el monitoreo de los pacientes. Si decimos claramente si el paciente tiene anillos, si el paciente tiene exudados, podemos ver las endoscopias de vigilancia, qué está sucediendo con ellos. Recomendación, por lo menos para el diagnóstico, 6 biopsias de 2 partes distintas del esófago. Usualmente esófago distal, esófago medio o esófago superior. Siempre debemos hacerlas, pero no olvidemos que hasta el 30% de las endoscopias en el paciente con disfagia y esofagitis eosinofílica pueden ser endoscopias normales. En la primera endoscopia índice, además debe biopsiarse siempre el estómago y el duodeno, porque podemos tener gastroenteritis eosinofílica o incluso enfermedad celíaca que se interponen hasta en el 3% de nuestros pacientes. Entonces, primera endoscopia, no olvidar las biopsias sistemáticas, no solo del esófago. Lo primero que a uno le sorprende y además le encanta de esta patología es sus manifestaciones, porque cuando usted dice esofágitis péptica, usted sabe que encuentra columnas eritematosas de mucosa esofágica eritematosa, ulceradita, y pare de contar, no encuentra realmente nada más. Pero cuando usted le dan un espectro de 10, 8, 10 manifestaciones, uno dice, oiga, es una enfermedad realmente rica, pero también trae la pregunta de si la fisiopatología está claramente entendida, para explicar cada uno de los aspectos por los cuales esta patología da tantas manifestaciones endoscópicas y que no son, digamos, tan comunes cuando uno compara clínicamente y endoscópicamente a los pacientes. A ustedes les ha sucedido que ven un paciente básicamente con exudados y tiene la patología. Ojo con esos pacientes con exudados, porque dice paciente diabético, tiene exudados, usted dice, no, eso es una cándida y lo dejó pasar. Y eventualmente ese paciente tiene la manifestación más frecuente inflamatoria de la esofagititis eosinofílica son los exudados. Entonces hay que biopsiarlos y no quedarse con el diagnóstico hipotético en estos pacientes. Y también estar atento a estos signos, digamos que son signos muy leves, estas surcos lineales. Recordemos que los surcos lineales, como lo recuerdan los fenotipos de la inflamación, son de los hallazgos también patognomónicos de la patología, pero usted tiene que detenerse a mirarlos. Entonces, si uno mira rápidamente esta, por ejemplo, esta imagen de endoscopia, ahí están claramente documentadas las líneas, y este paciente en la documentación histológica se confirma. Fenotípicamente hoy en día tenemos dos presentaciones, el paciente que está con exudados y con líneas, es decir, con los surcos, tiene básicamente un componente inflamatorio y ese paciente quizás puede responder mejor al manejo farmacológico. Pero no olvidemos que esto es una enfermedad crónica progresiva. Luego usted, incluso en el fenotipo fibrótico, puede devolver la enfermedad. O sea, no son cambios completamente irreversibles. Y es lo que tenemos que tener presente. Hasta el paciente que tenga anillos como manifestación de cronicidad es un paciente que recupera, digamos, su integridad endoscópica. Además, tenemos que hacer diagnóstico diferencial en todos los pacientes. Recordemos que muchos de ellos pueden tener eosinofilia periférica,
Entonces debemos ver que si realmente este paciente cursa con una enfermedad patológica aislada del esófago que configura el diagnóstico o es parte de algún trastorno eosinofílico, por ejemplo, la infestación parasitaria, la enfermedad de Crohn, etcétera, otros diagnósticos que siempre deberíamos tener presentes antes de dejar clínicamente al paciente con algo, una patología local, porque va a tener un tratamiento obviamente diferente basado en tratamientos tópicos, a diferencia si encontramos un trastorno sistémico que como tal va a tener la necesidad de un tratamiento de la misma forma sistémico. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos del tratamiento? Aquí lo dice esta figura. Pues obviamente necesitamos un alivio sintomático, es lo más importante para nuestros pacientes. Hago claridad que las definiciones como tal no están muy bien estandarizadas. Obviamente esto se irá purificando con el tiempo, será purificando a la medida que se mejore el entendimiento de la fisiopatología. Pero en general, no solo debemos tener un alivio de la disfagia en nuestros pacientes, sino que tenemos que buscar ese treat to target, que es buscar la mejoría histológica idealmente. Y se denomina mejoría histológica aquel paciente que empieza a disminuir marcadamente el número de eosinófilos, no importa cuántos, pero que sea por debajo de 15, que es lo ideal, que sean 0 eosinófilos, pero el criterio es menos de 15 eosinófilos por campo. Y también tenemos que debemos hacer también la vigilancia endoscópica para ver que hay una mejoría desde el punto de vista endoscópico. Y una cosa interesante ahí, dentro de lo que nos hablaba el doctor Pineda, puede estar ahí el uso algún día, en algún momento del EndoFlip, porque necesitamos que el esófago recupere su diámetro y su funcionalidad, y para ello necesita por lo menos más de 16 milímetros, y eso lo podemos medir perfectamente hoy en día con la sonda endoluminal con el EndoFlip. Una cosa bien interesante que surgió hoy en día y que sorprende, pero que nos acerca a la realidad del ser humano, que es la influencia siempre del estrés en todos los procesos. Entonces, históricamente hablábamos del tratamiento 3D, que era, vamos a hacer dieta a nuestro paciente, vamos a darle tratamiento farmacológico con drogas y la dilatación como el esquema terapéutico preferido para el paciente con trastorno crónico. Y a ese se le une ya la enfermedad por ansiedad. La enfermedad por ansiedad y un aspecto muy interesante que se denomina la hipervigilancia. La hipervigilancia es un estado exaltado de un paciente frente a un síntoma. Y esto parece que tiene una influencia muy importante, especialmente ligada en trastornos esofágicos, y entre ellos no se escapa la esofagitis eosinofílica. Entonces hoy en día se suma esa cuarta D, que es el manejo psicológico para muchos de los pacientes, en los cuales podríamos encontrar que, oiga, tiene mejoría sintomática muy importante, tiene mejoría endoscópica, incluso ellos tienen mejoría histológica, y el paciente dice, oiga, pero sigo como con dificultad para pasar. Entonces evalúe también la parte de hipervigilancia y de ansiedad en estos pacientes, como lo demuestran ya eh, ya les muestro una de ellas, que le dan clara importancia a esta patología. Cuando identificamos el tratamiento de estos pacientes, aquí están las 3Ds. Vamos a hablar un poquito de cómo debemos hacer la dieta. Creo que eso ha cambiado también. Antes lo hacíamos muy estricto y teníamos poca adherencia. Hoy en día ya creo que lo estamos haciendo mucho mejor, basado en la evidencia, las terapias farmacológicas y qué hacemos con la terapia endoscópica. Quisiera partir con este estudio de gastroenterología del 2021, que me pareció muy importante para cómo deberíamos hoy en día enfocar a nuestros pacientes. Y es que hagamos primero esa consideración. Usted tiene la percepción de cómo el paciente cómo está sintiendo esa enfermedad. Recordemos que el síntoma esofágico que más ansiedad genera, sin duda, es la disfagia. Luego tenemos que evaluar en esa primera consulta cuál es el impacto real de estos síntomas en los síntomas del paciente, porque en el monitoreo vamos a estar atentos a ello. Pero sin duda hay una influencia clara de estas patologías, trastornos psicológicos asociados, que vamos a hacerle seguimiento en el tiempo y vamos a abordarlos y además tratarlos. ¿Cómo ha sido la evolución de las dietas? Yo creo que una de las cosas que nosotros hacíamos anteriormente era, bueno, aquí tiene el diagnóstico, señor, vamos a empezar con una dieta estricta, vamos a quitarle 6 alimentos. ¿Cuáles alimentos, doctor? No, usted no va a tomar nada de leche, que contenga leche, soya, trigo, huevos, frutos secos, pescado. Usted veía la expresión del paciente y dice, güey, madre, me gusta todo eso. Es lo que yo como, huevos, me encantan los mariscos, y ahora, ¿qué hago, doctor? ¿Qué voy a comer? Entonces nosotros decíamos, pues si quiere mejorarse, pues tiene que hacer eso, ¿sí? Enfáticamente, pero no pensamos mucho en el impacto real en calidad de vida que le está generando esto al paciente. Entonces, propuestas.
¿Cómo se empezó esto al comienzo? Oiga, dietas elementales. Problema de las dietas elementales. Carísimas, saben horrible, entonces el paciente rápidamente las deja, pero desde luego son las que generan mejor impacto desde el punto de vista eficacia. Entonces después dicen, oiga, necesitamos dietas menos restrictivas, hagamos unas dietas de acuerdo a las pruebas de alergia. Entonces vamos a hacerle pruebas de alergia a la leche, a los pescados, etcétera. ¿Y qué pasaba? Falsos positivos, falsos negativos, nunca funcionó y la mayor tasa de eficacia fue del 40-45%. Entonces no. Entonces para el año 2006, a veces uno dice 2000 y uno dice, oye, es reciente, oiga, estamos en el 2022. Yo decía, oiga, han pasado 20 años. Entonces nacieron las dietas de eliminación de 6 alimentos, realmente. Pero fue impactante, porque fue impactante en el sentido de que usted solo hacía dieta y el paciente se mejoraba, sin necesidad de medicamentos. Y no mejoraba solo sintomáticamente, sino que mejoraba endoscópicamente. Y lo que es lo más, digamos, impactante, histológicamente mejoraban los pacientes solo con hacer una dieta regular. Pero los pacientes se quejaban, decían, pero usted me tiene fregado, doctor, usted no me deja comer nada, yo ni vuelvo acá y no vuelvo a hacer más dietas porque esto es terrible. Y eso es lo que pasaba. Respuesta del 70%, pero la idea final de este esquema, ¿qué es? Que usted identifica el alergeno y lo quita. ¿Pero lo quita cuándo? Para siempre. O sea, usted no puede volver a consumir leche, por ejemplo, si usted identifica que ese es alergeno. Y esa es, digamos, la importancia de las restricciones. Entonces, lograba grandes restricciones, pero nosotros no lo estábamos haciendo bien. Y no lo estábamos haciendo bien porque usted decía, ¿cuál de los 6 alimentos realmente es el culpable de la dieta? Y resulta que usted solo tiene alergia a uno o dos, alimentos, no a los 6. Entonces ahí empieza el cambio de dogma de qué hacer. Entonces se empieza a introducir el concepto de que usted debe reintroducir los alimentos. Entonces, usted hace una dieta de 6 semanas, un mes y medio. En ese momento reintroduce uno por uno. Pero ojo, cada reintroducción está acompañada de endoscopia y biopsias, porque usted tiene que ver qué pasa con los eosinófilos en ese paciente y qué pasa con los cambios endoscópicos, y así podría identificar muy selectivamente cuál es el alimento que usted para toda la vida va a restringir. Y en ese sentido, este es uno de los trabajos más importantes que se publicó en el Journal de Alergología e Inmunología Clínica, que se llama el STEDAP, o sea, el uso escalonado de la dieta en nuestros pacientes, y ese es el esquema que estamos utilizando, digamos, o por lo menos que yo estoy haciendo hoy en día. ¿Esto en qué consiste el estudio 246? Que usted empieza la restricción con los 2 alimentos que se sabe que son más alergénicos en el mundo, para cualquiera, para africanos, norteamericanos, europeos, para todo el mundo. Lo más alérgico que hay es la leche y segundo, los derivados del gluten. Entonces usted para esos 2 y le hace seguimiento al paciente 6 semanas. Entonces, en este trabajo, que básicamente, pues no está saliendo aquí, no está saliendo, ¿ah? No, no, pero el trabajo no se ve ahí. Curioso, pero bueno, les voy a contar que aquí, lástima, no aparece, pero era un trabajo con 130 pacientes. De los 130 pacientes, al hacerle restricción de 2 alimentos únicamente, de los 2 primeros que eran la leche y cereales derivados del gluten, el 56 pacientes, o sea, el 43% de los pacientes ya entraron en remisión. Y se fueron cogiendo selectivamente. Los que no respondieron, a eso le hicieron restricción de 4. Y posteriormente, los que no respondieron, ahí sí los 6. Cuando usted hace una restricción de estos alimentos, de 2 alimentos no más, responden el 43% de los pacientes. Si elimina 4, responden el 60%. Y cuando ella elimina 6, pues obviamente responden la gran mayoría, que son el 79% de nuestros pacientes. Entonces ahí está esquemáticamente lo que estamos haciendo. Y usted restringe 2 alimentos, 6 semanas, le hace endoscopia biopsias, ve qué está sucediendo en el paciente, después con 4 alimentos hace lo mismo y finalmente con 6 alimentos. ¿Qué logra el Step Up en este momento? Pues identificar rápidamente respondedores a la dieta empírica, evita restricciones innecesarias de alimentos y ahorra endoscopias, o sea, ahorra costos, no se imaginan en estos pacientes. Y desde luego nos acorta marcadamente el proceso diagnóstico. Inhibidores de la bomba son medicamentos que cada vez nos sorprenden cada vez más. Recordemos que los inhibidores de la bomba de protones, ¿por qué se usan frente a la observación de que los pacientes que tenían reflujo en las biopsias de tercio distal tenían eosinófilos? Y empiezan las investigaciones. Oiga, es que no son solo antisecretores, son medicamentos que tienen una acción antiinflamatoria y tienen una acción protectora de mucosa. Protegen las uniones estrechas, que es uno de los primeros cambios que suceden en estos pacientes. Y además entonces ya se sabe hoy en día
desde el punto de vista práctico, inhiben vías de alergia reguladas por los TH2, que son los mismos mediadores de alergias, regulan la expresión de citoquinas y regulan la expresión genética de algo muy importante que es la eotaxina 3. Cuando usted le da tratamiento con IVPs a estos pacientes, miren lo que sucede con la respuesta inflamatoria de la expresión de la eotaxina 3, de las interleuquinas y la interleuquina 5, antes y después del IVP, antes y después. Mire cómo baja marcadamente la expresión de cada una de ellas. Luego está claramente demostrado que sí tiene un papel antiinflamatorio, que es lo que realmente le da su utilidad en la mayoría de nuestros pacientes. Obviamente usted tiene que neutralizar el ácido porque es un fenómeno que genera inflamación a nivel del tercio distal. Los inhibidores de la bomba se pueden considerar hoy en día un tratamiento de primera línea. La dieta es primera línea, inhibidor de la bomba es primera línea y los esteroides son primera línea, o sea, los tres son primera línea. Usted podría empezar con cualquiera de ellos. Se recomienda dar en estos pacientes doble dosis, ¿sí? Repartida a través de las 12 horas del día a su equivalente, y la clave es después hacer un mantenimiento, y ahora hablaremos un poquitico de ello. ¿Qué muestra en relación a la eficacia de los IVPs? Entonces, mira la eficacia documentada por ellos. Este es el promedio en niños y adultos, todos en la misma bolsa. 50% de remisión histológica, 60% de respuesta clínica. Y es lo mejor que tenemos en este momento, además del tratamiento con los esteroides. Eso está basado en metaanálisis, 33 estudios, más de 700 pacientes, donde se obtuvieron esas tasas de remisión. Esteroides tópicos. Si damos esteroides tópicos, hay que explicarle al paciente realmente cómo debe ser su uso, porque es una de las principales fallas que tenemos. ¿Cuál usamos? Son primera línea. ¿Cuál estamos usando? Fluticasona en este momento deglutida. Usualmente le damos ciclos hasta 12 semanas. Problemas que tiene es que también recaen los pacientes, ya miraremos qué porcentaje tienen de recaída, y entonces hoy en día lo que se está tratando de hacer es que los esteroides tópicos que utilizamos tengan mayor tiempo de contacto con la pared esofágica, y ahí viene el desarrollo de algunas moléculas. De una vez les digo que pacientes que tienen síntomas muy severos, que no responden al tratamiento tópico, es la única indicación para dar esteroide sistémico. Prednisona 1 o 2 miligramos por kilo dividido en 2 dosis sería la única indicación en esofagitis eosinofílica. Esas son las dos presentaciones hoy en día, y la budesonida se está trabajando en estas dos presentaciones. Una es la solución viscosa y la segunda, las tabletas orodispersables, que ya están disponibles en Europa, porque usted lo que busca es que traten de cubrir la gran mayoría de la pared esofágica, y para allá vamos. Para budesonida en estas presentaciones, muy seguramente, porque el problema de la fluticasona es que el paciente definitivamente no deglute adecuadamente el inhalador, porque se confunde. Se llama inhalador porque supuestamente va al pulmón. Y es cuando usted le dice tráguelo, dice te estoy tragando aire, como que no lo hacen bien, no lo hacen bien. Esta es la respuesta inflamatoria del esteroide, y a diferencia de la gráfica anterior, puede llevar a cero. Es decir, disminuye tanto la expresión de la interleuquina 3 y 5, que quizás son los medicamentos más potentes entonces en el paciente con esofagitis eosinofílica. Hay argumentos a favor o en contra del mantenimiento de estos medicamentos, porque la pregunta que va a hacer el paciente siempre es, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar yo en esto, doctor? ¿Todo el tiempo con IVPs? Con tantos cuestionamientos que hay desde el punto de vista del paciente, todo el tiempo con esteroides con el riesgo de efectos secundarios, por ejemplo. Entonces hay argumentos a favor, argumentos en contra. Los quienes dicen sí, es porque claro, es un trastorno inflamatorio crónico que no para, entonces debería usted darle a todos los pacientes. Esto es debatible, más sin embargo la tendencia es disminuye a 50% la dosis y va mirando en el tiempo cómo responde nuestro paciente. Pero hay un grupo que siempre tiene que darle mantenimiento. Los que tienen fibroestenosis necesariamente, los que tienen estenosis que han requerido dilataciones, y el paciente que hace impactaciones recurrentes debe dejarlo siempre con terapias de mantenimiento. Hay argumentos en contra también, pero yo creo que es básicamente basado en los efectos secundarios de los medicamentos, y que para algunos, pues no todos cursan con remodelación, es decir, no todos cursan con fibrosis, entonces dirían, pues no es necesario que hagamos mantenimiento. Un comentario en relación a la dilatación endoscópica, la seguimos haciendo hoy en día, es muy importante en el flujograma de atención de estos pacientes. Quienes responden muy bien, aquellos que tienen estenosis por debajo de 10 milímetros. Entonces, cuando yo veo pacientes que están con áreas de estrecheces, pero que no son muy evidentes, no se les debe hacer dilatación, porque usualmente incluso la estenosis mejoran con tratamiento médico. La meta, obviamente, es llevarlo a diámetros por encima de los 16 milímetros. ¿Qué pasa con las dilataciones? Recurren el 50% en sintomatología,
son efectivas en el esófago estrecho y vamos a ver qué pacientes deberíamos estudiar para diámetro estrecho, por eso en estos pacientes, y tienen los mismos riesgos de dilatación que un paciente convencional, entonces no tenemos por qué temer, pero ya les voy a mostrar que eso asusta un poco, pero no hay por qué temer porque los riesgos son exactamente los mismos. Savary, dilatarlos con bujías de Savary o con balón, iguales resultados, no tenemos problema, lo importante es que usted utilice el balón, hágalo lento, lento es lo más importante y que no sobrepase los 3 milímetros de dilatación por sesión y eso sí es muy importante tenerlo presente porque ahí es donde está la asociación. Dilataciones rápidas y mayores de este diámetro son las que se asocian a complicaciones. A veces yo me pregunto, oiga, ¿qué hacen mis colegas con estos pacientes? Yo creo que es una de las preguntas más que todos nos hacemos. Oiga, que el doctor Pineda, ¿qué le dará? ¿IVPs? ¿Doctor Aponte, qué le da? ¿Esteroides? Entonces dice, ¿qué está haciendo la gente? Y esta pregunta trata de resolverla esta publicación del 2020 de Clínica de Gastroenterología y Hepatology. Y es, oiga, en la vida real, ¿cómo es esto? ¿Qué están haciendo ustedes en el mundo? Entonces, es un trabajo multicéntrico en España, interesantísimo, y dicen, bueno, finalmente los resultados porque no hay tiempo. Miren qué curioso, la droga más utilizada por los españoles para el manejo de la patología son los IVPs, seguidos de los esteroides y seguidos de la dieta. Esteroides, los IVPs, 76% de los pacientes en toda España. Esteroides 10% y dieta 7.8%. Lo que menos usan es la dieta. Pero los esteroides tópicos fueron los que mayores tasas de eficacia obtuvieron, eficacias hasta el 67%. Cuando usted hace dietica sola, 52%, y cuando usa IVPs, 50%. Pero un dato muy importante y es que lo hacemos también todos, muchos de nosotros. Utilizamos tratamientos combinados. No hay mucha evidencia en realidad de que mezclar tratamientos sea una conducta apropiada desde el punto de vista de costos y entonces eso nos hace pensar que tenemos que respetar que todos son medicamentos de primera línea. Este paciente nos llegó para una dilatación, como que llegan muchos pacientes, que porque tenía una membrana superior. Cuando vimos estas imágenes, dijimos, esto no es una membrana. Aquí tiene una estenosis, más abajo tiene otra, etcétera. Y son las imágenes clásicas del paciente con esofagititis eosinofílica. Eso es una esofagititis eosinofílica. Ese paciente lo dilatamos y ahí sí que seguimos la regla del 3, porque estos pacientes, si uno se emociona mucho, pues entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces lo dilatamos básicamente, le quitamos digamos, la estenosis superior y nos enfrentamos a una más abajo, pero vimos una laceración profunda, no se ve muy bien, pero una laceración profunda y dijimos paremos ahí. Entonces fíjense que estos pacientes con una mejoría clínica, entre otras, muy importante. Este paciente llegó tomando líquidos básicamente y lo llamamos pasadas 2 semanas y ya estaba con dieta blanda y con muy buena respuesta clínica. La biopsia mostraron 18 eosinófilos por campo y se le dio tratamiento con esteroides y la mejoría fue muy importante. A veces nos asustamos porque después de la endoscopia vemos estas imágenes así, pero realmente es más el componente inflamatorio epitelial lo que hace que sangre marcadamente y se desgarra. No voy a ampliar aquí mucho, pero sí quiero decirles que viene el EndoFlip. El EndoFlip llegó para quedarse y esta va a ser una de las indicaciones. El paciente que, oiga, le mejoró usted clínicamente y usted ve el esófago, pero no le pareciera que es estrecho. Entonces usted puede medir la distensibilidad y puede medir exactamente el diámetro en este paciente. Y si es un diámetro menor de 16 milímetros, ese paciente podría ser candidato a dilatación siempre y cuando persista con la disfagia. Yo creo que esto no tengo que ya este flujograma, pero simplemente es para resaltar que si usted usa el IVP, usa los esteroides o usa la dieta, está haciendo su terapia perfectamente basada en la evidencia. Empiece con cualquiera de ellos y de acuerdo a la evolución del paciente usted busca una segunda línea. Entonces básicamente esto es lo que se hace y ver si hay respuesta o no. Si no responde, pues usted tiene que averiguar seguramente qué está sucediendo en estos pacientes y nunca se olviden que la parte psicológica juega un papel muy importante. Vienen entonces el target de este tratamiento, vienen múltiples moléculas. Entonces usted ven todo este esquema de drogas que han lanzado, pero sí quisiera decir que para el 2022 se consideran aún drogas en investigación. O sea que todavía no hay suficiente evidencia para recomendarlas. Más sin embargo, ya hay una publicación muy reciente y es en relación al Dupilumab, que es esta molécula que fue aprobada por la FDA ya en mayo del 2022, muestra una tasa de remisión del 60% cuando se compara con el placebo, mejora en 22 puntos en las escalas de calidad de vida
Esto es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 3 y en parte contra la interleuquina 4, o sea que está atacando uno de los targets más importantes, que es la respuesta sobre las interleuquinas, y creo que tenemos una opción terapéutica pronta en el manejo de nuestros pacientes. Estos son los mensajes, básicamente. Yo creo que hay un incremento muy importante en la incidencia de la prevalencia de la patología, entonces tenemos que siempre sospecharla, pensar eso sobre todo en el adulto joven, hombre, adulto joven. La endoscopia es fundamental, nosotros también tenemos que sospecharla, pero en ausencia de hallazgos, siempre investigarla. Tenemos que pensar hoy en día en el sentido del Treat to Target Approach, creo que es lo más importante hoy en día, tratar de llevarlos al detenimiento de la progresión de la enfermedad, que ya existe hoy en día la cuarta D, que es básicamente basada en la hipervigilancia y la ansiedad. Abordémosla y tratémosla. Por último, las bondades del EndoFlip, creo que llegó para quedarse, nos va a servir en esta patología, y lo más importante en estos pacientes, que es que tengamos un seguimiento clínico bien estricto, endoscópico, seamos claros con el paciente, desde la primera consulta, cuál es el proceso diagnóstico que lleva a ello, para que no se aburran y para que sepan que sí va a haber un pare en un momento determinado y que va a haber un momento que lo soltamos con algún tipo de terapia de mantenimiento. Muchas gracias a todos por la atención.